Amados hermanos, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, tendremos una gran lección de fe. Primer libro de los Reyes 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si esta frase se la mostramos a un científico del tiempo de hoy, se va a reír, se va a burlar, porque para ellos no existe Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero nosotros los cristianos de este siglo, de este tiempo, seguimos creyendo que Dios tiene poder sobre toda su creación. A Él están sujetos principados, potestades. A Él están sujetos las bestias del campo, los peces del mar, las aves del cielo, los animales de los bosques. Todo es de Él. Todo le obedece a Él. Todo está sujeto a Él. Y el Señor lo mandó al arroyo de Querit y le dijo: váyase tranquilo. Hay algo que me llama la atención a mí, es que Elías no le dijo al Señor: pero Señor, ¿qué hay en el arroyo de Querit? Eso, allá no hay nada, eso es un desierto. Allá lo único que hay es un hilito de agua que corre por allí en un arroyito pequeño. No, Elías se fue sin preguntar nada, porque Elías sabía que si Dios lo enviaba, Dios lo iba a sostener. Él lo dijo: yo que he enviado a mi siervo, yo lo sostendré. Una de las cosas que tenemos que aprender los cristianos de hoy es a creerle a Dios y a sus promesas. Yo vuelvo a predicar un mensaje de fe en esta hora, porque vivimos en una sociedad incrédula. Muchos cristianos todavía no han aprendido a depender de Dios. Pero lo más hermoso es que Dios le dice a Elías: váyase tranquilo, váyase tranquilo, que yo allá le voy a enviar carne a través de unos animalitos a los que yo les voy a dar una orden, y allá te enviaré el agua para que consumas el agua y no te falte el alimento. Dios no necesita nada de nosotros. Dios lo único que necesita de nosotros es que tengamos una fe, así sea del tamaño de un granito de mostaza, que es una de las más pequeñas semillas que hay en la tierra. Y cuando usted y yo aprendemos a confiar en el Señor, aprendemos a depender de Él, ahí está Dios dándonos una respuesta. A veces pensamos que Dios necesita un supermercado para traernos un mercadito. A veces pensamos que Dios necesita un ejército para defendernos. No, no, Señor, no. Lo pequeño de Dios es mucho más grande que lo grande de los hombres. Cuando Moisés fue a pasar el mar, se quedó sorprendido porque llevaba un pueblo de casi 2 millones de personas. Aparte de eso, llevaba niños, llevaba ancianos, mujeres en embarazo, animales, llevaba ancianos enfermos que había que llevarlos en camillas. ¿Cómo se iban a meter al mar? Pero Moisés, angustiado, le dice al Señor: Señor, ¿qué haré? Y el Señor le dice: ¿qué tienes en la vara, Moisés? ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés se acordó que con esa varita habían destruido a Egipto, habían abierto el mar, habían sepultado a Faraón en medio del mar. Y el Señor le dijo: extiende la vara. Dios no trabaja solo, Dios trabaja es con nosotros, a través de nosotros.
No fue la vara de Aarón, no fue Aarón ni Moisés los que abrieron el mar, fue Dios que usó a Moisés. Y cuando ellos le creyeron a Dios, Dios manifestó su poder. Cuando usted es capaz de creerle a Dios, Dios te usa para hacer cosas grandes y gloriosas en la iglesia de hoy. ¿Ah? Una varita para abrir el mar. Dios no necesitó miles de ingenieros ni miles de millones de pesos para secar esa parte del mar. No, Él es el Dios todopoderoso. En el valle de Lehi, Samson se enfrentó a 1000 filisteos para pagar una promesa. ¿Pero con qué los mató? Con una quijadita de asno. ¿Con qué enfrentó David al gigante de Goliat? Con un ejército. Allí había un ejército de inútiles, un ejército de gente que no tenía la confianza en el Señor, aunque eran del pueblo de Israel. Pero allí había un muchachito que había tenido experiencias grandes con el Señor, y cuando venía el oso, él se enfrentaba al oso y le arrebataba la ovejita. Y cuando venía el león, el David se enfrentaba al león con sus manos y lo desjarretaba, pero tenemos que entender que no eran las manos de David, sino el poder de Dios operando a través de David. Dios hoy nos llamó para que demos testimonio de su grandeza. Entonces, ¿cómo cayó el gigante de Goliat? Por un poquito de conocimiento de Dios a través de una piedrita. O una piedrita. Lo que no pudo hacer el ejército de Saúl, lo hizo un muchachito que tenía el conocimiento de Dios. El que me ayudó a vencer al oso y a desjarretar al león con mis manos, me ayudará a vencer a este incircunciso. Y bastó una sola pedrada y le partió la cabeza en el cráneo en dos partes, y con su misma espada le arrancó su cabeza. A veces nos cuesta trabajo creerle a Dios. Leí una anécdota, leí una anécdota. eh, un pastor estaba en su templo y llegaron unos hombres malos y perversos e incendiaron el lugar de predicación. ¿Ah? Y ese hombre dijo, ese hombre, cuando vio el fuego, cuando vio que esa gente estaba incendiando el lugar de predicación, se fue y les dijo y los maldijo y fue arrestado. Y cuando llegó al juez, llegó donde el juez dijo, hay cantineros que creen y que tienen más poder que muchos pastores que predican acerca de la fe. Hoy Dios nos invita a creer que Él puede hacer lo que el hombre nunca podía hacer. Les voy a dar testimonio de un muchacho. Teníamos un muchacho, hay un joven muy valiente, muy consagradito a Dios, y llegaron 4 hombres en la madrugada, a eso de las 2 de la mañana, con 4 ametralladoras y le dijeron que se levantara, tumbaron la puerta de la casita y parece que lo confundieron con alguien y le pusieron las 4 ametralladoras en la cabeza y levántese porque lo vamos a matar. Ustedes saben que ese es el pan nuestro de cada día en Colombia. El joven les dijo, denme permiso mientras yo me visto. Salieron, eran casi las 3, las 2:30, 3 de la mañana. Era una finca y lo hicieron arrodillar y le dijeron, te vamos a matar. Y uno de ellos dijo, no lo matemos aquí, matémoslo más adelante. Y se lo llevaron más adelante y cuando estaban allá, lo cogieron y lo amarraron desde la cabeza, desde la nuca hasta los pies, con un, ¿cómo podríamos decir? Llamémosle un lazo. Y lo amarraron bien amarrado
bien amarrado. Y cuando él estaba bien amarrado, vino una mano invisible. Y esa mano invisible iba soltando el lazo. Y se iba soltando y quedó solito. Y esos hombres, al ver las cosas que Dios estaba haciendo, volvieron y lo amarraron. Lo amarraron y ahora lo amarraron desde la cabeza hasta los pies que quedó. Él no podía ver nada. Lo amarraron horriblemente desde la cabeza hasta los pies, que no podía moverse. Y la mano invisible volvía y bajaba, y volvía y desataba el lazo, y él quedaba libre. Entonces cuando los matones se dieron cuenta de eso, dijeron, no, bajémoslo aquí, matémoslo de una vez. Y lo hicieron arrodillar y le dijeron, te vamos a matar. Y él les dijo, regálenme en 5 minutos, yo hago una oración por ustedes. No disparen hasta que yo no termine mi oración. Y el hermanito se arrodilló a orar. Y de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, empezó a hablar un idioma que ellos no lo entendían. Y dijeron, este hombre tiene un pacto con el diablo, matémoslo. ¿Quién dijo que el diablo vino a salvarlo a uno? El diablo vino fue a destruir, a robar y a matar. El que vino para deshacer las obras del diablo se llama Jesucristo. Y cuando el hermanito terminó de orar, abrió sus ojos al ver que no habían pasado, ya había pasado media hora y no habían disparos. Cuando él abre los ojos, vio a 4 hombres y 4 ametralladoras en el suelo y 4 hombres pidiendo misericordia de Dios al ver semejante milagro del Altísimo. Hermanos, Dios puede hacer cosas que usted no es capaz de hacer. A Elías le mandó los cuervos y le mandó agua pura sin amebas. Cuando Pedro no había podido pescar, le mandó 153 peces para que pagara el arriendo, para que pagara las pensiones de los muchachos, para que llevara buena comida a la casa. Jesús multiplicó de 5 panecitos y 2 pececitos, le dio de comer a más de 10,000 personas. El que hizo eso no te podrá bendecir a ti, no te podrá mandar los 3 golpecitos del día. ¿Sabes por qué pasamos necesidades? Porque no hemos aprendido a confiar y a depender de Él. Que este sencillo mensaje de fe te ayude a creer para que sepas que tenemos al Dios que tiene todos los recursos para ayudarnos. Un abrazo y Dios te bendiga.